organizado en conjunto por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y la Universidad Autónoma de Chile a través de la red de campus sustentable en la que participa desde principios de año. Para introducir, me gustaría señalar algunos números que nos permitan dimensionar la temática de hoy. En Chile se genera 1,15 kilos de basura domiciliaria per cápita al día, más de 32 kilos al mes, una cifra altísima que nos posiciona como el segundo país en Latinoamérica que genera más basura, y a ello se suma que solo el 1,5% de los residuos municipales sólidos es valorizado. Países como Holanda logran reutilizar cerca del 80% de la basura que generan. Se espera que para el 2050 la generación anual de desechos mundiales aumente en un 70%. Frente a este escenario, en 2016 se publicó en el Diario Oficial la Ley de Fomento al Reciclaje, que establece la responsabilidad extendida del productor, más conocida como Ley REP. A través de esta, los productores e importadores de determinados productos, aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes y neumáticos deben establecer sistemas de gestión de sus residuos para su reutilización. Hoy hablaremos sobre cómo enfrentar esta ley desde acuerdo de la producción limpia, APL, y la situación de las baterías de litio. La modalidad es 2 presentaciones con destacados expertos en el tema y espacio para preguntas y comentarios al final de la charla. Les pido a todos que inscriban sus consultas en el chat, las iremos anotando y las incorporaremos al cierre. Con esto, doy paso a la primera charla a cargo de Sebastián Carballo, Coordinador Nacional de Acuerdos de Producción Limpia en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y profesor de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad en la Universidad Técnico Federico Santa María. Es magíster en Gestión y Políticas Públicas con 13 años de experiencia profesional en los ámbitos público, privado y académico. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias, María Paz, por la presentación y por la introducción. Quisiera partir agradeciendo a la Red de Campus Sustentable y a la Universidad Autónoma por la oportunidad de contarles un poco el trabajo que estamos realizando desde la Agencia de Sustentabilidad en materia de los productos prioritarios y, por supuesto, el desafío que después tendremos para revisar lo que tiene que ver con las baterías de litio. En ese contexto, la tabla de lo que voy a presentar el día de hoy tiene que ver, en primer lugar, presentar qué es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, qué son los acuerdos de producción limpia, esbozar también cuál es el desafío que nos impone la Ley 20.920 o Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, como muchos de nosotros la denominamos. Explicarles por qué nosotros desde la agencia estamos estableciendo estos acuerdos voluntarios con las empresas que se vinculan con los productos prioritarios de esta ley, algunos ejemplos prácticos de cómo los estamos abordando y los desafíos futuros. Por lo tanto, para comenzar, les comento que la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es una agencia que depende de Corfo, somos un comité Corfo, y que tenemos como misión fomentar la producción sustentable en las empresas. Y esa es como la primera fundamentación de por qué nosotros pertenecemos a la Corporación de Fomento. Esta agencia anteriormente se llamaba Consejo Nacional de Producción Limpia y es una organización pionera en la implementación de compromisos voluntarios. Nosotros, desde nuestra institucionalidad, apoyamos la transformación de las empresas con mejoras en eficiencia y competitividad. Y nuestro foco tiene que ver justamente con implementar políticas vinculadas con la sustentabilidad o el cambio climático, y estamos fuertemente integradas en el aparato del fomento productivo del Estado. La lógica de esta agencia y por qué se establecen acuerdos voluntarios entre el sector público y el sector privado es que para nosotros es clave que el sector privado sea quienes cumplan los compromisos tanto de mitigación y que se puedan adaptar para así poder cumplir con los compromisos que nuestro país ha asumido de manera internacional, como es el caso del Acuerdo de París. Dicho lo anterior, uno de los principales instrumentos que tiene esta agencia para desarrollar lo que les acabo de mencionar son los acuerdos de producción limpia.
Los acuerdos de producción limpia es una política pública que está reconocida por ley, por la ley 20.416, como un mecanismo de apoyo y de estrategia productiva para las empresas. Los acuerdos de producción limpia tienen 5 etapas fundamentales relacionadas con diagnóstico. Se hace un diagnóstico de un sector, se negocia un estándar en conjunto con el sector público y el sector privado, el acuerdo se firma, se implementa y hay una evaluación de conformidad con todo un sistema de seguimiento y control y con todo un sistema también de verificadores que dan cuenta de este estándar que la mayoría de ellos tiene aspectos vinculados con desarrollo económico, entorno y en algunos casos también con la comunidad. Viéndolo como un poco más de diagrama, esta política pública es un documento, es un convenio de trabajo que crea estándares voluntarios. Nosotros lo que establecemos en los acuerdos de producción limpia, que ya voy a explicar con mayor detalle, por ejemplo, en aspectos vinculados a los productos prioritarios, tiene que ver con adelantar un poco el trabajo y la información a las exigencias que van a ser por decreto. Y eso se logra a través de este documento que contiene metas específicas y acciones que están enfocadas en producción limpia. El acuerdo de producción limpia además es un convenio que tiene un tiempo que es definido. Es decir, hay un trabajo de aproximadamente 2 años en cada uno de estos acuerdos donde se vinculan temáticas que son relevantes para las empresas con instituciones de gobierno. Los acuerdos, y esto es importante mencionarlo, no son de una empresa individual, sino que son en un conjunto de empresas que representan a un sector, y para eso en general trabajamos a través de asociaciones gremiales que aglomeran la demanda de ciertas necesidades y ahí lo vinculamos con instituciones públicas. Y como yo les mencionaba, esto radica en la importancia de el sector privado para alcanzar o para poder implementar de manera correcta políticas vinculadas con la sustentabilidad. Dicho lo anterior, y es como el espíritu que tienen estos acuerdos de producción limpia, hay una confianza y una colaboración entre el Estado y las asociaciones gremiales. Nosotros, de cierta manera, sentamos al regulado y al regulador a construir un plan de trabajo por un tiempo acotado que permita disminuir en general asimetrías de información que existen frente a distintos requerimientos. Y como ya les mencioné, el acuerdo fija metas que son concretas para las empresas y también para los servicios públicos. Nosotros a la fecha estamos actualmente con 65 acuerdos de producción limpia que están en desarrollo, tanto en la fase de implementación como en la fase de evaluación de conformidad en distintos sectores. Tenemos acuerdos en la agroindustria, en el sector turismo, en el sector portuario. Tenemos algunos acuerdos que también son de índole más que de un solo sector económico, sino que de un territorio. Y en ese territorio participan distintas empresas que se enfrentan a una misma problemática. Y la lógica de la producción sustentable y del trabajo que hacemos, que es, como ya podrán haber notado, que es asociativo y que además es voluntario, es porque se requiere poder acelerar la incorporación de tecnologías climáticas, baja emisión de carbono y resiliente al cambio climático. Hoy día estamos hablando mucho de economía circular. El Ministerio del Medio Ambiente está trabajando en una hoja de ruta y sabemos que todos estos desafíos, que si bien es cierto, son desafíos públicos, sin el sector privado es difícil poder materializarlo. Y es por eso que estos acuerdos involucran empresa y Estado. Otro aspecto importante que les quiero compartir es que el instrumento acuerdo de producción limpia fue reconocido como la primera acción de mitigación que está registrada y reconocida en el mundo por la ONU. La ONU reconoce al acuerdo como un instrumento de medición y de verificación que reduce emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto nosotros lo mencionamos porque nos es muy relevante hoy día también cuando están ocurriendo discusiones
relacionadas con la ley de cambio climático o con los compromisos que nosotros adquirimos a nivel país, que el trabajo que hacemos mediante los acuerdos de producción limpia también es reportado como una medida que mitiga gases de efecto invernadero. Entrando en el segundo clic de la presentación, que tiene que ver con la ley de responsabilidad extendida del productor que nos mencionaba María Paz al principio del webinar, la ley 20.920 otorgó nuevas competencias al Ministerio del Medio Ambiente para la gestión de residuos. Esta ley aborda temas bien importantes, que no son solo la de la responsabilidad extendida al productor, sino que también le entrega al Ministerio la facultad de abordar temáticas de ecodiseño, de certificación, rotulación y etiquetado, sistemas de depósito y reembolso, mecanismos de separación en origen y recolección selectiva, mecanismos para manejar ambientalmente los residuos y mecanismos para prevenir la generación de estos. Por eso yo les mencionaba que coloquialmente se conoce como responsabilidad extendida al productor, pero esa es una sola de las temáticas que esta ley, que ha sido muy importante para el país y para movilizar al sector público y privado, entrega al Ministerio del Medio Ambiente. Esta ley, como probablemente muchos de ustedes sepan, es una ley que tiene un mecanismo económico, porque entre comillas, el que contamina paga. Esa es la lógica de la responsabilidad extendida al productor. ¿Qué se establece y qué se está estableciendo a través de decretos? Que quienes importan o producen algunos de los productos prioritarios que mencionó María Paz y que yo voy a volver a repetir, se le pide que exista una meta de recolección y valorización del producto que tú introduciste al país. Es decir, si yo ingresé una X cantidad de toneladas de neumáticos, por ejemplo, tengo que hacerme cargo de un porcentaje de aquella importación respecto de lo que recolecto y valorizo. Y es una ley que es gradual, es decir, las metas son incrementales a lo largo del tiempo, tanto para la recolección como para la valorización. Los productos prioritarios, entonces, que están definidos en la ley son aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, envases y embalajes, neumáticos, pilas y baterías automotrices. Y esto es muy importante por lo que después nos va a comentar María Luisa. Y para cada uno de estos productos se va a dictar un reglamento que va a regular estas metas de recolección y valorización. Y como les mencioné, la ley es entonces un instrumento económico de gestión de residuos que va a obligar a los productores a organizarse y a financiar la gestión de los residuos derivados de estos productos que colocan en el mercado. Entonces, les conté de qué se trataba la agencia, les conté de los acuerdos de producción limpia y hablamos de manera resumida de la responsabilidad extendida al productor. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros, como agencia de sustentabilidad, hemos implementado o hemos utilizado el instrumento de los acuerdos para trabajar con productos prioritarios? Y acá es clave que estos decretos que salen y que han estado saliendo y que van a seguir saliendo estén acordes a la realidad de cada sector, a la realidad de cada producto en términos de lo que se importa, de la peligrosidad que tiene cada uno de estos residuos y dónde se genera. Hay algunos de ellos que son domésticos, como el de envase y embalaje, y otros que son más bien de comercio, como pueden ser los neumáticos usados, las baterías automotrices fuera de uso. Por lo tanto, nosotros entendemos que en esta colaboración público-privada, para tener buenos decretos, es muy importante que las empresas de productos prioritarios se preparen y organicen para poder responder a la ley y a sus reglamentos. La ley categoriza a quienes son importadores, distribuidores, comercializadores, etc. Tiene una serie de definiciones. Entonces, es muy importante saber cuál es el rol que cada una de estas empresas tiene para que así se puedan ejecutar de manera correcta los decretos. Por lo tanto, a través de los acuerdos de producción limpia hemos disminuido una barrera de desconfianza que existía desde el sector y hemos podido habilitar el cambio, porque cada una de las empresas ha podido entender el escenario normativo y resolver la situación de cada actor.
Lo otro que es muy positivo es que hay un diálogo entre pares, lo que ya les mencioné, a través de las mesas de los acuerdos de producción limpia, tú sientas al regulado y al regulador a construir un plan de trabajo de 2 años. Y en ese plan de trabajo existe una relación positiva con la autoridad y una validación de las iniciativas. Ya les voy a contar de algunos pilotos que se han realizado, y como se hace acorde con el regulador, un poco validas la inversión o el gasto que vas a realizar con cada uno de estos productos prioritarios. Y finalmente, lo que hemos podido también realizar a través de este trabajo asociativo es disminuir o abordar una barrera tecnológica. Como se accede a información y es un trabajo que es colectivo entre distintos actores de cada uno de los rubros, se ha podido aumentar el grado de ambición de cada una de las metas que se comprometen en los acuerdos. A la fecha, si bien es cierto, son 6 productos prioritarios, nosotros tenemos casi 9 acuerdos vinculados con cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de neumáticos, tenemos un acuerdo que ya se certificó en el 2013 y que fue el primer acuerdo de producción limpia que incorporó responsabilidad extendida al productor antes de que se dictara la ley. Y en ese entonces lo que hizo un grupo de empresas que importaba neumáticos fue ponerse de acuerdo en un sistema de recolección. En ese contexto de dicho acuerdo de producción limpia, incluso surgió la empresa Polambiente, que es la empresa que está ubicada en la región metropolitana y que tritura neumáticos fuera de uso para producir gránulo de caucho. Y eso también surge, insisto, cuando hay un esfuerzo que es colectivo. Hoy día estamos implementando un segundo acuerdo de producción limpia con el sector, dada también los requerimientos de desarrollar otro tipo de prototipos o otro tipo de pilotos, como son la exportación de neumáticos de fuera de uso como alternativa, o bien la pirólisis que se está trabajando en ese acuerdo. Otro vinculado con el de neumáticos es el recauchaje neumático. Nosotros ya finalizamos un acuerdo de producción limpia de recauchaje donde lo que queríamos era que esa industria se fortaleciera y que se determinara la importancia que tenía la prevención. Mucho se habla de que esta ley en el fondo está enfocada solo en reciclar un residuo que ya se genera, pero también hemos tenido otras iniciativas como la del recauchaje, donde el decreto los reconoce a ellos como una alternativa de prevención de la generación del neumático fuera de uso. Y lo que logramos a través del acuerdo fue que se implementara una norma de calidad del proceso de recauchaje. Estamos también implementando un acuerdo de producción limpia con el sector de aceites lubricantes y de las baterías automotrices. Acá existe una cierta similitud porque lo que se ha hecho es trabajar mejorando rutas de recolección para saber cuáles son los costos asociados en la gestión de ese residuo. Estos son residuos que tienen como características de peligrosidad y por lo tanto también han tenido una forma de trabajo particular. Estamos también implementando junto a la Cámara de Comercio de Santiago un acuerdo de producción limpia con el sector de eléctrico y electrónico, donde se está trabajando en 4 comunas. Bueno, hoy día con la contingencia sanitaria también hay procesos que hemos tenido que ir ajustando, pero el foco de este acuerdo también era implementar ciertos sistemas de recolección en comunas que tienen un formato distinto para hacerse cargo de estos residuos, con mayor o menor participación de recicladores de base, por ejemplo, o exclusivamente municipal. Entonces ahí también hay un trabajo que estamos haciendo con los municipios, con el sector privado y con los recolectores de base. Con el sector de envase y embalaje les voy a contar ya con mayor detalle, y el decoetiquetado también se los voy a mostrar a continuación para no repetir. Pero en general, como ustedes pueden ver en esto que les menciono, todo el trabajo que se hace con cada uno de estos productos prioritarios tiene un foco que es colectivo, donde confluyen distintos actores para poder avanzar y tener más y mejor información. En ese contexto, los acuerdos tienen 3 metas tipos. La primera es trabajar en un plan de gestión que permita aumentar la recolección actual y mejorar la trazabilidad que existe. Lo segundo es mejorar la información base del sector como insumo para el futuro decreto.
Y lo tercero es promover acciones de capacitación y difusión para los distintos actores del rubro. En ese escenario, para la primera meta, que es el diseño de un plan de gestión, lo que se busca es poder aumentar la recolección y mejorar la trazabilidad del residuo. Y acá es donde caben todos estos pilotos que yo les mencionaba, ya sea de exportación de neumáticos, de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos, etcétera, porque se necesita saber también los costos involucrados o las condiciones de peligrosidad que hay que cautelar en cada uno de ellos. Se han implementado lugares de recepción y almacenamiento de punto de comercialización. Las empresas que participan declaran la cantidad, origen y destino de los residuos que se están manejando, y está la vinculación con actores claves, como ya les mencioné. Y para el caso de envases y embalajes, implementamos un piloto de recolección selectiva durante un año en 300 casas, a fin de conocer cuánto se recolectaba, cuáles eran las condiciones del residuo que se entregaba, entre otros. Acá siempre la idea es poder generar información clave para, o como insumo para los futuros decretos que se están trabajando desde el Ministerio del Medio Ambiente. La segunda meta, que es mejorar la información base del sector, es clave. Hoy día no existe una única fuente de información que determine cuál es la cantidad de productos prioritarios que ingresan al país, ni cuál es la cantidad de residuos que se generan anualmente. Y por ende, si las metas para recolectar y valorizar residuos se calculan sobre un universo que tiene que estar definido, la mejora de información base es clave. Por eso acá nosotros contamos con el apoyo de aduanas, que nos entrega información sobre código arancelario, con el Ministerio de Salud, por ejemplo, en los sistemas también de declaración de residuos peligrosos. Las empresas informan la cantidad de productos comercializados, y los gestores que participan, que son quienes hacen cualquier actividad vinculada, llamémoslo, con la valorización o el reciclaje, también informan. Entonces conglomeramos distintas fuentes de información para poder acercarnos a valores que estén mayormente validados por cada uno de los participantes. Y finalmente, la tercera meta es de capacitación y difusión. Transversalmente, nuestros acuerdos de producción limpia ponen en valor la creación de capacidades tanto de las empresas que participan como de las distintas partes interesadas. Y es por eso que nos interesa que las empresas conozcan cuáles son sus deberes y responsabilidades, y también cuando nos ha tocado la oportunidad de trabajar con los recolectores de base, ha sido importante que podamos también nosotros entender el mecanismo que ellos tienen de trabajo para acoplar cada una de estas iniciativas. El ejemplo que yo les comentaba de la Municipalidad de Providencia, donde hicimos el piloto de envase y embalaje, fue un trabajo que hicimos por aproximadamente un año en 300 casas, donde lo que nosotros buscábamos era obtener información sobre lo que se retiraba, cuánto de eso podía ser recuperado y cuánto de eso finalmente tenía un destino de valorización. Las cifras fueron bien alentadoras. Nosotros aproximadamente un 95% de lo que se recuperó pudo ser reciclado. Pero además hay mucha información que se recolectó en este piloto que tenía que ver que al principio los vecinos y las vecinas no entregaban sus residuos de la misma manera al mes 1 que al mes 12. Entonces también hubo todo un proceso de aprendizaje de el cómo reciclar y el paso a paso que se tiene que realizar. Y en ese contexto, esta información fue entregada al Ministerio del Medio Ambiente con el gremio que trabajó con nosotros, y sirvió también de insumo para la elaboración del decreto de envase y embalaje. Y otro tema que es más actual, de hecho, la semana pasada se lanzó la página elijoreciclar.cl. Y elijoreciclar.cl es un tema que también se trabajó en el contexto de un acuerdo de producción limpia, el acuerdo de producción limpia de ecoetiquetado, que lo que busca es poder, y lo que busca digo porque está aún en implementación, es poder entregar un sello a los envases que son reciclables. Pero además, y que no se ve en la imagen que está ahí, este sello no va a ir solo, sino que va a ir con una etiqueta de qué hacer con cada uno de los productos. Por ejemplo, yo tomo una botella PET, está la tapa, está la etiqueta y está el envase. Y van a salir las instrucciones de qué hacer con cada uno de ellos, o si no son reciclables también lo va a indicar.
Y esta creación de un estándar es muy importante para mí poder transmitírselas de por qué se trabaja a través de un acuerdo. El Ministerio del Medio Ambiente decidió hacerlo a través de un acuerdo porque le era importante trabajar de manera colaborativa con las empresas para entender desde el tamaño que tiene que tener el sello, desde los valorizadores que participan en cada uno de ellos. Entonces, es la importancia de recabar información porque esto, terminado el acuerdo de producción limpia, se va a transformar en un decreto y ya va a ser obligatorio el tema del ecoetiquetado. Entonces, la idea es poder ir determinando hoy día cualquier brecha para poder después lanzar ya un decreto que no tenga inconvenientes. Y esa es la lógica del trabajo colaborativo que estamos haciendo a través de los acuerdos con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Para ir finalizando, comentarles que nuestro desafío a través de la colaboración público-privada es poder crear capacidades y mayor asistencia técnica. Y por eso me gusta mucho la presentación que vamos a ver a continuación, porque habla de otro producto que hoy día no está necesariamente abordado en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, pero que crea necesidades que permiten poder avanzar de esta forma asociativa entre el sector privado en conjunto con el sector público, porque eso permite crear capacidades y más asistencia técnica, como ya les comenté, facilitando la toma de decisiones, minimizando ciertos riesgos tecnológicos, levantar cadenas de valor y modelos de negocio, movilizar a los sectores productivos, movilizar las inversiones privadas en tecnologías limpias y lo importante que es que trabajemos de manera colectiva para apoyar las políticas del país. Y con eso termina mi presentación, María Paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesante. A continuación presenta María Luisa Valenzuela. Ella es directora del Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile. Es doctora en química con un postdoctorado en Laboratorio de Polímeros Inorgánicos de la Universidad de Oviedo, con más de 20 años de experiencia académica, más de 70 artículos ISI, 8 capítulos de libro, participación en 14 proyectos de investigación, etc. María Luisa, por favor, tu presentación. Estoy intentando cargarla, aquí está. Ahí se ve, si me dices ok, ¿está todo bien? Bien. Sí, se ve. Bueno, gracias por la presentación, María Paz, y gracias también a la Red de Campo Sustentable, a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático por darme la oportunidad de contarles un poco lo que se ha hecho en el marco de un proyecto, justamente abordando una problemática que no es actual, pero que va a venir en próximos años y que ya incluso, o como decía Sebastián, las agencias lo están visualizando y potenciando. El título, obviamente, de mi charla es Reciclaje de baterías de litio, una realidad para la sustentabilidad de Chile, sobre todo porque, no se mueve, ahí sí, sobre todo porque las baterías de litio son muy importantes económicamente para Chile, debido a que Chile posee cerca del 52% de las reservas mundiales de litio, junto con Bolivia y Argentina, formando el triángulo del litio. ¿Qué ventaja tiene Chile? Es que el litio que se procesa es obviamente de mayor pureza y donde los salares tienen una mayor concentración de este mineral. Sin embargo, dentro de la extracción solo se está aprovechando entre el 30 y el 40% de lo que se extrae. O sea, hay un porcentaje mayoritario que va quedando en los residuos y que obviamente no se valoriza. Consecuencia de esto, obviamente hay una gran cantidad de consumo hídrico que en el sector donde se ubica el Salar de Atacama es de manera muy importante. Se pierde mucha agua, siendo que el agua también es un valor muy preciado por la zona. Y el impacto medioambiental que eso genera en la zona también es, afecta a las comunidades y obviamente a la biodiversidad de la zona. Entonces, al haber mayor extracción de litio, porque va a haber una demanda cada vez mayor por el litio, debido a que, obviamente, todos sabemos que estamos a nivel mundial
pasando de un proceso de combustibles fósiles a combustibles alternativos, y eso implica obviamente una alta producción de baterías de litio. Se proyecta para el 2022 una necesidad de 550.000 toneladas de litio para justamente hacer estas nuevas baterías. Y como se fijan en el gráfico, la demanda por las baterías en su mayoría son el 50% portables, dispositivos secundarios, implica celulares, laptops, ¿cierto? Hay el segundo gran pedazo de torta que se lo lleva las baterías son justamente los vehículos híbridos, ¿cierto? Que se están ahora comercializando mucho y están llegando con fuerza también a nuestro país, justamente por el cambio del automovilismo o del parque automotriz de Chile. Y esto hace que Chile obviamente se enfrente a una tarea de ejercer un uso responsable de esta materia prima y buscar propuestas para no afectar tanto el ecosistema, ¿ya? Porque obviamente eso, todos sabemos que nuestras materias primas son agotables, en algún momento se nos van a acabar o se va a disminuir la producción por lo mismo. La importancia, obviamente, que tiene que tengamos que pensar en el reciclaje de baterías de litio, obviamente, lo prioritario es el tema ambiental y el tema de la escasez en algún momento de nuestra materia prima. Pero también, y como comentaba Sebastián, es importante debido a que se viene la aplicación de la ley RED para este tipo de residuos, que viene muy de la mano con los residuos electrónicos, porque son algo que se descarta de cuando uno desecha residuos electrónicos, ya sean, bueno, los laptops, los celulares, las cámaras fotográficas, qué sé yo, va a venir prontamente el tema de los recambios de las bicicletas electrónicas, motocicletas, y obviamente la electromovilidad, el tema, ya están llegando los buses eléctricos que tienen una enorme cantidad por volumen, es muy grande la batería de litio que ellos conllevan, entonces obviamente eso en algún momento vamos a tener que hacernos cargo para poder reciclarlos incluso y reutilizarlos, ¿ya? Entonces la importancia también que vimos nosotros en su momento es que si uno observa la concentración de litio en las fuentes naturales que están, en las salmueras la concentración de litio es alrededor de ser 17% en función de la superficie, ¿ya? Que se extrae. Otra forma de extraer litio es dentro de un mineral que se llama spodumeno, pero este tipo de minerales se da solo en algunos países y eso es en Australia. Aquí no tenemos ese tipo de mineral para extracción y es muy parecido a la extracción de cobre. Hay que romper roca, lixiviar, etc. Pero si nos fijamos en la concentración que tiene el litio en las baterías, está cerca de un 6%. O sea, está mucho más concentrado el litio en una pequeña superficie de terreno, por así decirlo. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿cómo no va a ser también importante extraer esta cantidad de litio dentro de algo que obviamente es mucho más pequeño, por así decirlo, que en las mismas salmueras? Si la salmuera tiene solo un 0,17% en litio y aquí hay un 6% de litio, es una cantidad enorme de litio por superficie. Entonces, en su momento, nosotros hace un par de años ya, porque lo postulamos obviamente con financiamiento estatal, postulamos a un proyecto de gobierno regional metropolitano, donde titulamos obviamente el proyecto Valorización de Desechos Electrónicos, porque estas baterías vienen en aparatos electrónicos para la competitividad industrial del reciclaje electrónicos de la región metropolitana. Y esto con el fin de ser una alternativa para nuevas pymes, nuevas empresas que quieran abordar este tipo de problemática, reciclar las baterías y ver si se pueden reutilizar. Esa era la función. Bueno, la primera gran desafío que nos enfrentamos es que obviamente las baterías de litio tienen diferentes formas, vienen en diferentes tamaños, ¿cierto? Y obviamente
teníamos que unificar nuestra forma de procesar estas baterías de litio. En su mayoría, empezamos a procesar baterías del 2010 y en su mayoría eran de celulares, tablet y laptop, ¿no? Que son las que más o menos se consumen más comúnmente y se desechan más rápidamente, obviamente. Dentro de esta clasificación encontramos dos grandes familias. Estas dos grandes familias son nosotros las llamamos coloquialmente baterías LCO, que vienen directamente entre los celulares y las tablets, son esas, y tienen esta composición que les comento aquí. 36% más o menos es del total del mercado son de este tipo de baterías, y las de NCM son un poco más complejas, tienen otros elementos, tienen un 29% en el mercado, ahora va a aumentar porque son las que en general vienen en los autos eléctricos, se encuentran mayoritariamente en los laptops, en los portátiles, ¿ya? Y esos dos tipos de baterías nosotros procesamos y desde el 2010 se encuentran más o menos estas dos grandes familias de baterías de litio. ¿Cómo es una batería por dentro? Es una cosa muy esquemática y más o menos la composición que podemos encontrar en ellas. Tenemos varios elementos, obviamente tenemos litio, que es en un porcentaje importante, pero mayoritariamente dentro de todo está el cobalto. Y el cobalto es un elemento también que es muy preciado y que con el tiempo ha intentado bajarse la cantidad y la proporción de cobalto porque es un elemento tóxico y obviamente escaso. Regularmente el cobalto en este minuto se saca del Congo con mucho trabajo infantil, entonces hay toda una connotación también social detrás de la extracción de cobalto. Bueno, y tiene níquel, manganeso, ¿cierto? Grafito, aluminio, entonces tiene, bueno, varia composición dentro de lo que es una batería. Una batería es algo que transfiere energía. Entonces, de un lado hacia otro, dentro del cátodo al ánodo, hay una carga, es lo que pasa cuando uno enchufa la batería a la parte eléctrica, uno carga la batería y a medida que la usa, la descarga. Y esos son varios ciclos, y obviamente las baterías tienen un tope y tienen una cantidad de ciclos de carga dependiendo obviamente de la eficiencia de la batería. Regularmente, las baterías se desechan, o el celular o el laptop, y eso se hizo en un estudio también, porque regularmente la gente lo que quiere es cambiar el modelo, porque llegó un modelo nuevo, un modelo mejor, porque el que yo tengo ya pasó de moda, entonces quiero tener la última versión. Entonces el desecho de las baterías en sí, que están dentro de estos dispositivos, son por una cosa, se desecha el aparato completo. No hay nadie que separe la batería, y menos ahora porque obviamente las baterías vienen ya integradas en los celulares, por ejemplo, ya no se puede abrir el celular y desmontar la batería, en muchos modelos ya viene todo cerrado por medidas de seguridad. Y es porque ha pasado que obviamente ocurre un cortocircuito dentro de las baterías y eso genera inflamaciones, explosiones, y eso no es bueno para obviamente la producción y la gente, y es riesgoso para la gente. Obviamente pasan menos, pero suele ocurrir. Y nosotros propusimos, ¿cierto? Obviamente una parte con la expertise de la química que nosotros sabemos, una posibilidad de reciclar estas baterías, recuperar toda la materia prima, porque no solo el litio es el importante, también es todo lo que lleva dentro de la batería, y todo es útil. Entonces, pasamos por varias etapas, ya se los voy a mostrar un poquito en detalle, sin obviamente dar la lata de la parte química, pero lo importante es que obviamente uno recepciona y clasifica las baterías desechadas, y aquí es muy importante porque cuesta desde fuera, y aquí Sebastián quizás es un rol y una tarea que le voy a proponer más adelante, cuesta clasificar las baterías desde fuera. Yo no sé si cuando uno ve una batería, si es LCO o NCM, o si es de otro tipo de batería, sobre todo de litio, cuesta mucho saber la composición que tiene esta batería. Entonces,
Uno a veces lo sabe un poco por los modelos en los que viene integrado en el dispositivo electrónico, cómo puede venir o qué tipo de clasificación tiene esta batería. Entonces, aquí hay un punto importante, es cómo clasificar bien las baterías que te pueden llegar para poder procesarlas, ¿ya? Entonces, aquí también se podría aplicar quizás un tema de etiquetado justamente para que previamente uno sepa ya a qué batería se enfrenta, si es LCO, NCM o incluso otras nuevas, porque van dentro del avance tecnológico y que se ha sabido de las baterías, vienen recambios, obviamente, de baterías nuevas, baterías donde tienen menos concentración de cobalto por lo mismo, entonces, o incluso están viendo alternativas de otro tipo de baterías de sodio, de sulfuro, etc. Entonces hay una gama que se va a venir con el tiempo y vamos a tener muchos más tipos de baterías para saber procesarlas. Una vez que nosotros, obviamente, clasificamos las baterías, nosotros intentamos trabajarlas separadamente justamente para no contaminar más el sistema. Hay una descarga y un desarme. Luego hay obviamente, la lixiviación de la parte del aluminio, donde está, ¿cómo se llama? El cátodo. El secado y calcinación, aquí obviamente tiene que haber un proceso de cuidado en el sentido de la extracción. Uno cuando seca y calcina se evaporan contaminantes y ahí uno trabaja con campanas extractoras y filtros especiales para que justamente no se provoque contaminación o extracción de gases tóxicos a la atmósfera. Uno recupera la materia prima y obviamente empieza a trabajarlo. La materia prima es un polvo negro que obviamente no tiene mayor implicancia, pero uno después puede, con procesos químicos, llegar a productos puros como los que se ven acá, para después poder ser reutilizados, ya sea en y formar nuevas baterías. Ese es como el ciclo que nosotros propusimos. Quiero, bueno, mostrarles aquí cómo es una batería desplegada, porque esto viene como estilo sándwich. Entonces, uno despliega la batería y tiene una zona donde está el ánodo, que es aquí están las láminas de cobre y el grafito. Está la parte plástica que hace la separación y hace que migre el litio, ¿cierto? Y carga y descarga, lo que es como estaba en la diapositiva anterior. Y posteriormente está el aluminio junto con el material de cátodo, donde está el material que justamente hace que haya movilidad y el componente, y aquí está el litio, el cobalto, el níquel, todo lo que es la parte más química del asunto. Entonces uno al desplegar esto empieza a separar los componentes. Lo bueno de esta metodología es que es una metodología sustentable porque no ocupa nada tóxico, ¿ya? No hay nada que a uno le haga saber o pensar de que no es sustentable el proceso, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos es netamente para separar el ánodo es agua, se sumerge el cobre con el grafito y por separación física tenemos el cobre puro y el grafito precipitado en el vaso. Sencillo, y es solo agua, ¿vale? Y con eso ya tenemos separado el ánodo. Luego el separador, obviamente el plástico es fácil separarlo. Aquí hay también un desafío porque el polietileno que se usa es una membrana microporosa que no se puede reutilizar ni es biodegradable. Entonces aquí hay un desafío importante para seguir trabajando. ¿Qué hacemos con este tipo de material plástico? Que obviamente no está dentro ni catalogado dentro de, por ejemplo, la posibilidad de la ley RED de los envases y embalajes, ¿ya? Aquí hay un desafío importante para seguir trabajando. Y posteriormente el cátodo, que tiene la lámina de aluminio, y está este material donde está la riqueza de los elementos químicos, se lixivía. La lixiviación es disolver esto en un ambiente básico, que es el hidróxido de sodio, y también se disuelve este aluminio como si fuera un papel de aluminio, como lo que usamos en la cocina, ¿cierto? Y el material de cátodo no se solubiliza y queda por filtración, se separa el líquido del sólido, súper sencillo, en ningún momento el hidróxido de sodio se neutraliza y se transforma en agua y sal,
con lo cual no hay tampoco mayor toxicidad en el proceso. Y luego se seca, como ya comentaba, el material de cátodo en estufas, donde obviamente se mantiene bajo filtros especiales porque sabemos que todo lo que se caliente, salen los vapores, y la idea es que no contamine, y eso se atrapa en filtros especiales. Y luego trabajamos el material de cátodo, porque tenemos todo junto ahí, con también cosas muy sencillas, y este material de cátodo se disuelve con jugo de limón. Así de sencillo. El ácido cítrico es el jugo de limón. Es un ácido orgánico, también cero contaminante, cero tóxico, un poco de agua oxigenada. El agua oxigenada todos lo usamos para curarnos las heridas muchas veces, y en tiempo, temperatura específico, y controlando obviamente el pH para poder disolver todo este material de cátodo. Una vez disuelto, que está aquí, ¿cierto? Se precipitan los iones con ácido oxálico. El ácido oxálico también es un ácido orgánico, no contaminante, no tóxico, y lo que me permite a mí procesar en un 98%, obviamente, las baterías de LSO, y en un 97% las baterías de NCM. O sea, todo el material es lixiviado por este ácido cítrico y precipitado con ácido oxálico. Como indiqué, son ácidos orgánicos no tóxicos y no contaminantes. Una vez que tenemos, obviamente, el precipitado, nosotros caracterizamos la precipitación, y en las baterías de LSO, obviamente tenemos el oxalato cobalto, sumamente puro, y el litio también recuperado completamente puro. Los porcentajes de recuperación está alrededor del 85% en lo que es litio y 95% en lo que es cobalto. Y para el NCM también, obviamente aquí sale todo junto, el magnesio, el níquel y el litio y el cobalto. Algo de litio queda un poquito acá, y obviamente también se recupera el litio completamente como oxalato de litio. Entonces, como vemos, de algo negro que vimos en su momento, podemos tener separado perfectamente las materias primas con las que se hacen las baterías. Entonces, nuevamente podemos incorporar estos elementos, ¿cierto? Volver a procesarlos y volver a poder hacer nuevas baterías de litio. Las enriquecemos, las volvemos obviamente a poner lo que quizás les falta, volver a montar el sistema de batería, y podemos hacer baterías estacionarias, o sea, estas baterías que se quedan como acumuladores de energía, ya sea para un panel solar, para una energía eólica, que pueda almacenar esa energía que queda residual de ese tipo de energías renovables, y se puedan guardar nuevamente para un futuro próximo. Así, obviamente nosotros concluimos el trabajo. Esquemáticamente se puede mostrar que pasamos por todas estas etapas, ¿cierto? De desarme y descarga, la lixiviación del aluminio, la calcinación, el material de cátodo, la recuperación con los oxalatos, y obviamente volver a poder hacer una nueva batería y volver al ciclo, ¿cierto?, productivo de por qué no hacer baterías estacionarias. Trabajamos, para los que quieran abordar mejor y obviamente tengan ganas de saber mejor del reciclaje, todo este trabajo se aborda en un libro didáctico, de donde lo pueden bajar obviamente de la página web de ciencias.uautonoma.cl, divulgación científica. Ahí hay un montón de libros que les pueden interesar, y obviamente dentro de ellos está el libro de reciclaje de baterías de litio. 2 segundos. Y como conclusión, quiero abordar el hecho de que tenemos que dejar atrás la carga histórica que nos ha caracterizado como productores de materias primas. Nos pasó con el salitre, nos está pasando un poco con el cobre, no podemos dejar que nos pase con el litio, ¿ya? Y dar el salto hacia el desarrollo. Tenemos que creernos que podemos hacer nosotros darle valor agregado a nuestras materias primas.
Entonces tenemos que transformar nuestras materias primas. ¿Por qué no pensar que podemos en Chile hacer baterías de litio? Yo creo que eso es un cambio de mentalidad, de decir, no, está bien, podemos extraerlas y mandarlas afuera, pero ¿cómo vamos a comprar ese mismo litio más caro en un portátil, en un auto eléctrico? Si podemos hacer nosotros mismos las baterías y poder quizás nosotros venderle las baterías a los que fabrican los autos, los celulares, los laptops, etc. Obviamente los desafíos son complejos, pero no son imposibles porque hay que cambiar de pensamiento. Y espero, de verdad, de todo corazón, que a raíz de lo que está ocurriendo ahora a nivel mundial, nosotros demos ese salto. Porque no puede ser que hasta los insumos médicos dependamos de la exportación o de la importación de otros países. No puede ser que dependamos de ellos. Los insumos médicos que son tan importantes, sobre todo ahora en la eventualidad. Bueno, agradecer a todos los que estuvieron dentro de este proyecto. Fue un proyecto de un año súper intenso, muy bonito, que fue junto con la Universidad Católica, el doctor René Rojas, en los que seguimos tratando de trabajar esto, porque el desafío que nos viene ahora, junto al equipo de investigadores también, porque están también súper comprometidos con la causa, es llevar esto un poco a lo que es la siguiente etapa, porque esto queda a nivel de laboratorio. Pero lo importante es que lo llevemos un poco a poder proyectarlo en una planta piloto, a poder decir, esto se puede hacer, lo pueden hacer pymes, quizás no todo el proceso, pero quizás etapas del proceso, varias pymes, hacer consorcio y hacer esto algo, una realidad para el país, que no es, y como ya les digo, no es tóxico, es sustentable, todo lo que significa energía puede venir por, obviamente, paneles solares. O sea, podemos hacer esto todavía más sustentable, reutilizar el agua que se usa en el proceso, etc. Y nada, pues agradecerles por la atención y obviamente disponible a las preguntas y obviamente a tratar de, con Sebastián, tratar de apoyarnos. Yo sé que él hace un rol importante dentro de su agencia y tratar de que este tema, que no es prioridad en este minuto, sea de a poco algo abordado y no nos quede a último minuto el qué hacemos con las baterías. Eso, gracias. Muchas gracias. Muy interesante las dos presentaciones, un tema fundamental hoy. Pasemos a las preguntas. Tengo ahí un par de preguntas del público. Parto con Wilson, que le pregunta a Sebastián. El 2016 se acordó un currículum nacional para las IES, para impulsar la sustentabilidad. ¿En qué quedó eso? Muchas gracias, Wilson, por tu pregunta. Bueno, la red de campus sustentable surge un poco bajo el alero de un acuerdo de producción limpia de campus sustentables que se firmó, que hubo una participación de universidades a lo largo de todo el territorio nacional y que una de las acciones de ese acuerdo era justamente incorporar en los currículum de distintas carreras aspectos vinculados de la sustentabilidad. Y eso entiendo que la red de campus sustentable lo realizó, lo impulsó y lo sigue implementando hoy día a través de diversas acciones en cada uno de los campus. Rodrigo pregunta, ¿qué acciones existen en el sur de Chile, Temuco al sur? A ver, nosotros tenemos acuerdos de producción limpia a lo largo de todo el territorio nacional. En el sur de nuestro país tenemos acuerdos vinculados con la industria salmonera, la industria de mitílidos, también con leña a través de calefacción sustentable. Tenemos un programa en Coyhaique vinculado también con el recambio de calefactores, es decir, en materia de acuerdos tenemos varios como los que te comenté. Ahora, en particular de los que están relacionados con la ley de responsabilidad extendida del productor, por ejemplo, en el de baterías automotrices fuera de uso se implementaron lugares de recepción y acopio de baterías usadas a lo largo de todo el territorio nacional. Esa información está disponible en la página ecobatería.cl y ahí tú puedes pinchar por cada una de las regiones del país donde están los puntos de recepción de baterías automotrices en todo el territorio nacional. En el caso de neumáticos, por ejemplo, la planta de pirólisis que les mencioné está ubicada en el sur de Chile también.
Está la iniciativa allá que está fuera de la región metropolitana. Y por supuesto el decoetiquetado va a tener un impacto en todo el territorio nacional de envases y embalajes porque, bueno, ese proyecto pensaba lanzarse en marzo. Bueno, por razones obvias se ha dilatado como el lanzamiento porque la lógica es que induzca la decisión de compra del consumidor elegir un envase que tiene mayor índice de reciclabilidad. Pero bueno, con todo lo que está ocurriendo, por supuesto, se ha ido aplazando ese lanzamiento, pero eso, o sea, tenemos varios acuerdos y también en materia de responsabilidad tendiente al productor hay iniciativas en el sur de Chile. ¿Existe actualmente alguna alianza entre la academia y privados o gobierno para, como decía la doctora, comenzar a alejarse de la mentalidad extractora y avanzar a ser productores de nuestras propias baterías? María Luisa, quizás tú puedes responder esa pregunta, que era lo que mencionabas tú. Sí, yo sé que, a ver, de lo que yo he leído y he interiorizado, yo sé que hubo acuerdos de traer una empresa para que hiciera las baterías acá en el norte. Me pareció que Corfo estuvo en medio de esa conversación con los coreanos. Era una empresa coreana, pero no llegó a buen puerto, entonces quedó todo en stand-by. Esto fue el año pasado. Yo no sé si han vuelto a tener conversaciones, porque obviamente necesitamos, así todo, necesitamos quizás la tecnología que ya la tienen los coreanos en su país, traerla para acá, pero que la extracción aquí ya sea directa y se arme la batería acá. Yo esperaría que obviamente que a raíz de todo lo que se ha acontecido en este minuto, Corfo ya esté mirando y volviendo a tener conversaciones para que las empresas estén, y está obviamente todo lo que tiene que ver con el Instituto de Energías Limpias, que está también en proceso, el instituto que se está creando también en el norte, de energías limpias. En los medios de comunicación se ha hablado mucho sobre las dificultades para implementar la ley REP. ¿Qué opinan al respecto desde sus propias áreas? Mira, a mí me tocó ver que de cierta manera al principio había mucha brecha sobre el rol de cada uno, ¿no? Se hablaba siempre como del productor o del producto prioritario y muchos decían, yo importo, no soy productor, y en el fondo la ley establecía que era lo mismo. Entonces, en mi opinión, con el trabajo que yo he tenido directo con muchas empresas que son sujetos de ley, había bastante desinformación de cómo esa ley les aplicaba a cada uno de ellos. La segunda brecha que existía también, o que sigue existiendo, es saber el cuánto producto se importa, cuánto residuo se genera. Hoy día, por ejemplo, aduana nos entrega información sobre los códigos arancelarios, pero en una misma partida tú puedes tener neumáticos de autos, de motos o de bicicleta. Y la ley como tal no aplica al de bicicleta, por ejemplo. Entonces, no existe una sola base de datos con información sobre la cual tú tengas que determinar ciertas metas de recolección y valorización. Y una tercera brecha tiene que ver justamente con las instalaciones que existen disponibles en nuestro país de recepción, de tratamiento, de valorización, y a raíz de la pregunta que nos hacían también, mucho de ello está concentrado en la zona central del país. Entonces existen dificultades. Nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos una planta que valoriza las baterías automotrices y que está en el norte de nuestro país. Ellos reciben las baterías, tienen un proceso donde también extraen plomo, construyen cátodos o ánodos de plomo para la minería, pero claro, es una. Entonces ahí tú te preguntas, bueno, ¿qué ocurre con las baterías de autos que se generan en Magallanes, en Aysén, en el Ñuble? O sea, también nuestra geografía nos genera bastantes particularidades, sobre todo en el desplazamiento. A mi juicio, de lo que me ha tocado ver es un poco eso, por eso ha sido difícil implementar, pero se está avanzando. Ya tenemos un decreto de envase y embalaje, y yo creo que estas políticas públicas no son inmediatas y hay que ir construyendo, sobre todo para que
hecha la ley, se puede hacer una correcta implementación. María Luisa, ¿qué pasa actualmente con las baterías? Las que ustedes trabajan en el laboratorio. Sí, porque como decía Sebastián, las baterías de plomo, que son las de la mayoría de los automóviles de ahora, Resimate es la empresa que los trabaja en el norte. Yo tengo entendido que tienen una sucursal en Concepción, en donde recuperan un poco la zona centro-sur, las baterías y después las trasladan a Calama, que es donde está la empresa directamente. Las baterías de litio ahora, bueno, hay muchos recicladores de residuos de residuos electrónicos y eléctricos. Como vienen dentro las baterías de litio, lo que hacen los recicladores es obviamente separar, de si viene en un portátil, un celular o una cámara, separar todos los componentes electrónicos. La parte de los computadores que no son la batería regularmente se exportan porque los compra China, justamente porque eso tiene oro, paladio, platino, un montón de otros minerales y metales que son importantes. Y las baterías las empiezan a almacenar y las venden, porque la ley se lo permite, obviamente, porque está regulado, y van al desecho legal, que es ponerlas en unas cajas de concreto, todas las baterías, y se entierran en la tierra. Se supone que obviamente bajo normas de seguridad, bajo normas ambientales, pero obviamente estas cajas de concreto que son sólidas, el concreto es poroso, el concreto es posible que se rompa y que se quiebra con los temblores, con los terremotos. Entonces uno dice, bueno, todos sabemos que las baterías tienen elementos y líquidos dentro, entonces obviamente eso lixilia hacia las napas subterráneas, hacia los territorios, hacia el terreno, a las tierras, se absorbe. Entonces eso es lo que hay que tratar de evitar. O sea, legalmente todo el mundo hace lo correcto, lo da a la empresa encargada de llevarlo a disposición final, que es enterrarlos en la tierra. Pero la idea es que eso no llegue a pasar, que eso no ocurra. Fernando Zagal pregunta, ¿qué cambios vienen para los próximos años en la Agencia de Sustentabilidad? ¿Puede un gremio o asociación abrir un nuevo acuerdo aunque esté llevando uno en proceso? Sí, o sea, a ver, los acuerdos de producción limpia, y eso es súper importante, lo que también nos decía María Luisa sobre la vinculación de la academia con el sector privado. O sea, para nosotros es clave porque los cambios en el fondo también buscamos que las empresas se movilicen. En ese contexto, una asociación gremial que nos ha pasado con varias, como por ejemplo la industria de envases y embalaje, ya lleva más de un acuerdo, o sectores vinculados con alimentos o con fundiciones, entre otros, tienen más de un acuerdo. Y efectivamente, a la pregunta de Fernando, cualquier, digamos, iniciativa que tenga esta claridad de un sector privado que participe, puede ser recogida y, digamos, impulsada. Ahora, respecto de cambios, un poco de lo que viene, y complementando lo que nos mencionaba María Luisa hace un rato, nosotros estamos trabajando de manera muy activa en la hoja de ruta de economía circular que está encabezando el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con Corfo y nosotros, porque también entendemos que la situación que estamos viviendo nos obliga a cambiar, ¿cierto? Solo el paradigma de hacernos cargo del reciclaje, sino que también empezar a pensar ya mucho más aguas arriba respecto de cómo se diseñan las cosas, cuál es el tipo de envase, cuál es el packaging que se utilizan, el tema de la obsolescencia que también nos mencionó María Luisa en su presentación. Entonces hay varios temas que se están trabajando y ahí participa academia, Estado, empresas y también representantes de la sociedad civil. Entonces, nosotros como agencia estamos vinculados fuertemente a eso y ese es como el foco en el cual estamos trabajando. Tamara Pacheco dice, el trabajo de red de campus sustentables es excelente y como Universidad Autónoma somos miembros de la red. Sin embargo, el compromiso con la sustentabilidad sigue siendo una elección para la IES en Chile.
¿Cómo creen los expositores que se pueda potenciar el compromiso de la academia con una gestión sustentable de sus impactos y seguir potenciando, por ejemplo, la investigación del tipo que hoy nos convoca, gestión responsable de residuos? Cualquiera, no sé. Para ambos, dice. Para ambos, ya. Bueno, yo creo que sobre todo hay que tener voluntades. ¿Sí? Esto todo es una... lo mismo ocurre con los acuerdos, hay que tener voluntad para firmarlos, voluntad para realizarlos. Entonces, yo creo que eso es lo primordial. Y si ya nosotros estamos cambiando nuestra concepción, bueno, obviamente las universidades tienen mucho que decir, porque ahí es donde se entregan competencia a los profesionales, y sobre todo la Universidad Autónoma tiene muy marcado todo lo que es el sello social, el sello sustentable. Los nuevos ingenieros están con la economía circular en el ADN de los currículum. Entonces, obviamente, ¿para qué decir los colegios? Yo tengo sobrinitos pequeños que obviamente están muy con la conciencia ya de no botar papeles al piso, a que esto se puede reciclar, que el vidrio, que el plástico. O sea, ya estamos en un cambio de generación de pensamiento y de educación frente a la problemática de cambio climático, de reciclaje, de contaminación. Entonces, yo creo que eso, hay que seguir con la voluntad y seguir adelante nomás, y obviamente aplicar todo lo que estamos haciendo. Sí, yo complementar solamente lo que bien nos comentaba María Luisa. En general, los acuerdos de producción limpia son voluntarios, o sea, ahí radica un poco el trabajo que nosotros hacemos, y efectivamente viene el segundo desafío, ¿no? O sea, se generó, por ejemplo, un trabajo con varios campus a lo largo del territorio nacional, y ahí viene el desafío también de cómo afianzar ese trabajo, pero hay mucho también de lo voluntario que va haciendo. Es difícil ver cómo sería el paso para que fuese obligatorio. Hoy día también la situación en la que nos enfrentamos, por ejemplo, como de confinamiento, también le impone a la academia otros desafíos. Y también hay que ver cómo eso se conjuga con estos compromisos vinculados con la sustentabilidad. Así que yo siento que es como algo que siempre está en construcción y que se requiere, como bien decía María Luisa, de voluntad y de trabajo colectivo entre todos a quienes tenemos interés en este tipo de materias. Responsabilidad del consumidor, una deuda quizás pendiente en todo este tema de discusión. Sí, la responsabilidad del consumidor es, claro, es súper complejo. Hemos hablado otras veces sobre como este modelo de consumismo, ¿no? Que nos hacía cambiar el celular constantemente, no porque falle, sino porque sale uno mejor, con mayor capacidad, mejor cámara, más moderno, o porque de repente hay un software que simplemente actualizaste una aplicación y también el equipo no funcionó. Entonces, para nosotros es súper clave poder ir determinando cuáles son los incentivos para cada uno de nosotros como consumidores. ¿Cuántos de nosotros hemos en estos últimos 3 meses logrado cambiar un patrón de consumo que hasta antes nos era muy regular? Y el trabajo que hemos hecho a través del ecoetiquetado también busca potenciar eso. Es decir, yo que reciclo o que intento reciclar, muchas veces me enfrento a envases que no sé bien qué hacer con ellos. Porque no solo depende del plástico, sino que a veces depende del contenido de plástico. O sea, perdón, del contenido que tiene el plástico. Y si es como con aceite, ya me perjudica para llevarlo a un punto limpio, por ejemplo. Pero esa información no siempre es tan clara. Entonces, yo creo que acá los roles son bastante compartidos. Esperamos nosotros, a través del ecoetiquetado, que la experiencia del reciclaje se facilite en términos de qué separo, qué no, y si separo, qué tengo que hacer, lavar, enjuagar, aplastar, no lo sé. Entonces, hay roles que sin duda son compartidos, pero el consumidor y nosotros también tenemos harto que decir cuando elegimos qué comprar o cada cuánto lo compramos, sobre todo con el tema de las baterías de litio que nos hablaba María Luisa.
Bueno, y para cerrar, si alguno de los dos quisiera hacer algún comentario final, algún cierre o algo que les haya quedado dando vuelta de las preguntas o de alguna temática en especial. Bueno, nada, yo creo que estas instancias, obviamente, de poder exponer lo que hacemos desde la academia, lo que se hace desde agencias gubernamentales, privadas o lo que sea, y que podamos unirnos y saber lo que hacemos cada uno, porque obviamente eso también es importante, conocer el que hace el otro. Y estas instancias potencian a que las alianzas y las voluntades se generen. Así que, bueno, yo no solo agradecer la oportunidad que me dan para poder contar lo que estamos haciendo. Obviamente esto es un puntapié inicial, es algo que tenemos que seguir trabajando, seguir escalándolo, cosa de que sea una realidad de verdad para empresas, para pymes, para emprendedores, y que obviamente tengamos, y el rol de la universidad es lo más importante, es seguir educando en función de la sustentabilidad y la problemática ambiental. Así que nada, agradecer nomás la oportunidad y será hasta una próxima. Por mi parte también, agradecer a la Red de Campus Sustentable, a la Universidad Autónoma también por el trabajo que están realizando. Tuve la oportunidad el año pasado también de asistir a una jornada que se hizo de gránulo de caucho, donde ya se estaba como estimulando bastante qué se hace con un residuo, porque no es solo el reciclaje, sino que también es el mercado que tiene ese producto reciclado. Así que junto con agradecer esta invitación y también a quienes nos pudieron hacer preguntas, es la invitación a seguir trabajando de manera asociativa. Es fundamental la vinculación entre Estado, academia y sector privado. Desde mi experiencia de trabajo en la agencia, sé que los cambios son graduales, pero que también se requieren voluntades desde todos lados. Y están pasando cosas buenas. La ley de responsabilidad extendida del productor es un incentivo también a ir avanzando sobre ciertos productos prioritarios, que no es un listado cerrado. El ministerio también tiene que seguir incorporando productos una vez que ya vaya trabajando con estos 6 primeros. Invitarlos también a que conozcan en qué va el trabajo de la hoja de ruta en economía circular. Y es así como vamos armando, y que es necesario hoy día también proyectar cómo nos vemos como sociedad con todo lo que nos ha ocurrido durante, bueno, octubre del año pasado hasta la fecha. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ambos nuevamente. Recordarle a las personas que nos están viendo que esto quedará en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma por si lo quieren enviar a alguna persona o por si lo quieren volver a ver. Y que respondan la encuesta, por favor, que está en la parte de las preguntas. Ahí está el link. Muchas gracias. Hasta una próxima vez.